Secretaría es una carta del presidente del Consejo por la Transparencia, en que agradece a la Comisión que hayan reiniciado el estudio del proyecto de ley correspondiente al boletín 12.100-07. Y que confirmó hoy día su asistencia, ¿no es cierto? Así es. Don Patricio Santamaría está. No se ha incorporado aún a la sesión. Partamos entonces con el análisis del proyecto, escuchando a quienes están presentes. Te veo al Contralor, que aprovecho de saludarlo, don Jorge, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Y el presidente del Consejo para la Transparencia está también conectado o todavía no? No lo veo. Tampoco veo a Jorge Caral. Partamos entonces con el Contralor, que nos va a dar su punto de vista sobre el proyecto que estamos en análisis. Contralor, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido, tiene usted la palabra. Gracias, Presidenta. Por su intermedio aprovecho de saludar también a los integrantes de la comisión. Y al igual que ustedes, yo también estoy en este momento haciendo teletrabajo, estoy con cuarentena preventiva, así es que si se escuchan otros ruidos más domésticos, creo que me excusen. Y para poder enfocarme y para poder dar una información un poco más sistemática del proyecto de ley, y con su permiso, Presidenta, voy a hacer una breve exposición que después obviamente vamos a poner a disposición de la comisión. Perfecto. Voy a compartir la pantalla, a ver si es que la encuentro. A ver. No sé si se está viendo o no. Pablo, no, ¿habrá que autorizarlo para que comparta pantalla? Me parece que no, Presidenta. No. A ver. Está silenciado, Juan Pablo. Mabel, habilita a todos los asistentes para compartir pantalla, por favor. Estoy con una pequeña dificultad, Presidenta. Disculpe, no se preocupe, lo esperamos. Lo que no corresponde para... A ver. Que no me aparece la presentación. Disculpe, Presidenta, que estoy aquí con dificultades con el... Voy a intentarlo de nuevo. Y ahora sí. Bien. Ya. Ahí estamos. Sí, gracias por la paciencia, Presidenta, y también a los integrantes de la comisión. Voy a proyectarlo. Ahí está. Bueno, es la presentación que hemos elaborado a propósito de este proyecto de ley que modifica la Ley de Transparencia, la Ley 20.285. Y la presentación es bien breve y está dividida en tres partes bien concretas. En primer lugar, yo quisiera hacer una breve referencia a cuál es el marco normativo que en esta materia se aplica a la Contraloría, porque en el fondo pareciera que al hacer algunas disposiciones referencia a la Contraloría, como que hubiese quedado un poco en el imaginario de que la Contraloría no está regida por las normas de transparencia, y en realidad lo primero que quiero decir es que tanto la Contraloría como otros órganos autónomos también estamos sometidos a las normas de transparencia. Obviamente hay algunas diferencias respecto de las cuales el proyecto en algunos casos mantiene, en otros casos no, pero sí estamos sometidos al marco de la transparencia. Y en primer lugar porque hay una norma constitucional, obviamente, que es el artículo 8º, que habla de la publicidad de los actos y resoluciones de los actos del Estado. Por lo tanto, es una norma general que se aplica también a la Contraloría, se aplica a todos los poderes, y en ese contexto es que también hay un desarrollo normativo respecto específicamente de la Contraloría. En segundo lugar, dentro ya de la Ley de Transparencia, de la Ley 20.285, está el ámbito de aplicación, que básicamente está enfocado a los órganos de la administración del Estado, como aparece allí en el inciso primero, pero luego, respecto de la Contraloría y del Banco Central, se somete a la Ley de Transparencia en la medida que sus propias leyes hacen referencia a disposiciones que están en la Ley
que están en la ley de transparencia y así ha sido hasta ahora. En realidad, no hay mucha diferencia hoy día entre la aplicación de una norma de transparencia al Banco Central y la Contraloría respecto de lo que ocurre con un ministerio o con un servicio público, como vamos a ver inmediatamente. Y luego, en la propia ley de la Contraloría se señala cuáles son las disposiciones que se aplican de la ley de transparencia, que son desde el artículo 155, y la ley 10.336, que es la ley orgánica de la Contraloría. Y esta norma es bien relevante porque también se toca en el proyecto y se profundiza. La única diferencia práctica es lo que está acá, lo que aparece aquí, y es que cuando una persona solicita acceso a la información pública por parte de la Contraloría, no está de acuerdo con la respuesta que le puede dar la Contraloría, o que eventualmente le pudiera haber dado otro órgano, no reclama ante el Consejo para la Transparencia, sino que reclama directamente ante los tribunales. En este caso, reclama directamente ante la Corte de Apelaciones. ¿Ya? Esa es la única diferencia práctica que hoy día existe desde el punto de vista de la transparencia, de la aplicación de la ley de transparencia a la Contraloría y y respecto de los otros servicios públicos. Entonces, no se va al Consejo, sino que se va directamente a la Corte de Apelaciones respectiva. Y ahí hay una razón constitucional. El Tribunal Constitucional lo declaró así también, en el entendido que la tutela judicial es la que garantiza a los ciudadanos el amparo respecto de un órgano autónomo como la Contraloría, y al revés, un órgano administrativo como el Consejo para la Transparencia, en realidad, por así decirlo, no tiene esa tuición que tendría respecto de un órgano autónomo, como sí lo tienen los tribunales de justicia. Y eso porque está establecido así en la Constitución. Bien, por lo tanto, en esta primera parte lo que yo quiero señalar es, en primer lugar, la Contraloría sí está sometida a esta ley, sí está sometida a la ley de transparencia, con la diferencia que acabo de señalar desde el punto de vista de la reclamación. Esto fue así declarado por el Tribunal Constitucional, en el control preventivo de legalidad. Hay una autonomía constitucional y ese es el fundamento de por qué no está sometido al Consejo para la Transparencia. El Consejo para la Transparencia tiene rango legal, no tiene rango constitucional. Y además, sí está sometido, obviamente, como cualquier otro órgano del Estado, al control que tengan los tribunales de justicia. Eso en primer lugar. Ahora, yo, para ir poniendo en contexto de hacia dónde avanza el proyecto de ley, quisiera hacer en esta segunda parte una referencia a lo que hacemos nosotros en materia de transparencia. No quiero acá decir que no quiero irme tanto a las cifras, pero sino a algunas cosas, algunas buenas prácticas que yo creo que el proyecto ha tomado y que por lo tanto ayudan a que esté vigente este principio. Y por lo tanto estamos obviamente muy conformes con que se pueda avanzar en este proyecto de transparencia 2.0. En primer lugar está lo que nosotros denominamos la transparencia proactiva, ¿ya? Y en la transparencia proactiva una de las cosas que hace la Contraloría es dar cuenta de cómo se gastan los recursos. Y estas obligaciones, algunas de ellas sí están incorporándose en esta modificación de la ley 20.285. Entonces, por ejemplo, nosotros en el presupuesto transparente de Contraloría damos cuenta de cuál es el estado de avance y en qué se está gastando los recursos. Claro, a diferencia de otros servicios, a diferencia de un ministerio, a diferencia de otros órganos de la administración, el 85% del presupuesto de la Contraloría se gasta en remuneraciones y en gastos de personal. ¿Ya? Por ejemplo, aquí puse un ejemplo que es el de la región de Tarapacá, cuál es el presupuesto que está asignado, 1.300 y fracción de millones, y cuánto más o menos se ha ido gastando, que es como el 50%, cerca del 50% por la altura del año en que estamos. Y por lo que yo decía, porque efectivamente la mayor parte del presupuesto de la Contraloría se gasta en remuneraciones de su personal y en los gastos que permiten la operación normal del servicio. Transparencia proactiva también está en el detalle de los viajes, tanto de algunos funcionarios como del Contralor General. Estos son los viajes que yo he hecho, por ejemplo, en todo el periodo que estoy de Contralor, los viajes al extranjero y los viajes dentro de Chile. Este año, obviamente, por razones que ustedes se pueden imaginar, casi no ha habido viajes, pero esto da cuenta también de cómo se gastan, por ejemplo, los recursos de viáticos, que puede ser algo importante. De hecho, en algunas instituciones, a nivel de gobierno regional o de concejales, siempre han habido temas respecto de cómo se están gastando esos recursos.
Otro aspecto que nosotros hemos incorporado dentro de esta transparencia proactiva y de que en algún sentido se recoge también en el proyecto está, por ejemplo, respecto del estado de trámite. En la Contraloría se puede, por transparencia proactiva que nosotros denominamos, se puede saber cuál es el estado de trámite de una determinada solicitud. También cuáles son los reglamentos que están en trámite. Y esto es bien relevante porque muchas veces, por ejemplo, hoy día en el diario aparece respecto del reclamo que hacía un diputado a la Contraloría y a mí en particular por un reglamento que no habíamos sacado. Y la verdad que el reglamento ni siquiera estaba ingresado a la Contraloría. Entonces esta es una medida de transparencia, pero que también a nosotros nos permite resguardarnos de críticas que pueda haber a la gestión, cuando en realidad muchas veces hay un problema de información de dónde está la tramitación de una determinada normativa. Por eso decidimos publicar cuáles son los reglamentos en trámite de la Contraloría. También los actos que están ingresados en materia de toma de razón y que están relacionados con la pandemia, por ejemplo, todos los actos relativos a los programas de entrega de alimentos están acá. Y todo eso está resumido en un sitio que lo hemos denominado como el sitio COVID-19. Si usted ingresa a contraloría.cl, lo primero que se despliega es este sitio de COVID, donde está toda la información del estado que pasa por la Contraloría y que se refiere a la pandemia. Y por ejemplo, ahí están, acá estoy indicándolo con el cursor, las leyes tramitadas. O sea, si uno quisiera saber cuáles son las leyes que ya se han aprobado por el Congreso, puede aquí encontrar un buen resumen. U otra cosa tan importante como las modificaciones presupuestarias, que son tan relevantes como los actos administrativos que se dictan, toda vez que ahí está la disposición de los recursos en esta materia. Entonces, nosotros pensamos que hay algunos servicios que han ido tomando esta idea de transparencia proactiva que va más allá de la obligación legal, y el proyecto además avanza también en esta materia, que a nosotros nos parece que eso es positivo. Del punto de vista del acceso a la información pública, bueno, como todos los otros órganos del Estado, nosotros tenemos miles de solicitudes. En este tiempo, en estos 8 años, ya hemos tenido 83.000 y fracción de solicitudes. Este año, eso sí, ha habido una baja respecto de los años anteriores. No tenemos muy claro por qué. En parte puede ser por el sitio de transparencia proactiva, pero probablemente porque probablemente porque la gente está preocupada de otras cosas también. Y hemos tenido 20 reclamos ante las Cortes de Apelaciones, de los cuales se han acogido 2. Ahora, yendo derechamente al proyecto, y ya en la tercera parte y final de mi exposición, quisiera referirme a algunos aspectos que este toca y que sería tal vez interesante que la Comisión tuviera en mente. Del punto de vista del proyecto, aquí lo que se hace básicamente en el proyecto son varias cosas, pero una de ellas es establecer algunas obligaciones de transparencia respecto de órganos que tienen rango constitucional o de otros órganos autónomos, del Congreso, del Tribunal Constitucional, del Ministerio Público, de la Contraloría también, pero como dije, nosotros ya estábamos sometidos prácticamente en su totalidad a la ley, salvo el reclamo ante el Consejo para la Transparencia, el Banco Central, el CERVEL, el Tribunal Calificador de Elecciones y la Corporación Administrativa del Poder Judicial, que como su nombre lo indica, en realidad es prácticamente un órgano administrativo. Además, en este proyecto se crea una comisión de transparencia del Estado que luego, en la tramitación ante la Cámara, se aprueba como una comisión de coordinación de la ley de transparencia, donde hay representados distintos órganos de rango constitucional y el Ejecutivo, por cierto. Aquí también se fortalecen los roles, y sobre todo desde el punto de vista de la coordinación del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Se establecen reglas que faciliten el acceso a la información y se crea un portal de transparencia del Estado. Esos son los objetivos generales del proyecto que están ustedes hoy día discutiendo. Del punto de vista de la Contraloría, hay algunas disposiciones que a nosotros nos parecen relevantes de destacar y que obviamente no podemos sino estar de acuerdo con que estas disposiciones se hagan en algún momento ley de la República. En primer lugar, desde el punto de vista de la extensión del ámbito de aplicación de la ley, es decir, cuáles son los órganos, cuáles son las entidades que van a quedar sometidas a la ley. Y la ley aquí introduce algunas innovaciones. En primer lugar, incorpora a las entidades reguladas por la Ley General de Servicios Sanitarios, la Ley General de Servicios Eléctricos y aquellos que están bajo el Ministerio de Obras Públicas. Y ahí en el artículo 10 establece algunas obligaciones, no totales, pero algunas obligaciones de transparencia que básicamente se refieren a empresas que lo que hacen es prestar servicios de utilidad pública. Una empresa sanitaria, por ejemplo. Entonces,
ahí hay un ámbito de extensión de la aplicación de la ley, porque en realidad de lo que se trata ahí es de un servicio público que en el fondo está siendo desarrollado por una empresa privada. En segundo lugar, y más importante desde el punto de vista de la Contraloría y desde el punto de vista de la transparencia, nos parece que se hayan incorporado acá las corporaciones, fundaciones, las asociaciones municipales y las empresas municipales. Es decir, que todo el entramado municipal quede aquí también sometido a las normas de transparencia. Eso es bien relevante porque, por lo menos desde el punto de vista de la Contraloría, una de las formas de evadir el control y de evadir el control que se puede gatillar a propósito de la transparencia es precisamente sacando la actuación desde la municipalidad y poniéndola en una corporación. Eso en la práctica, por lo menos de la perspectiva nuestra, ha sido muy complejo en términos de mantención del principio de integridad y por eso nosotros estamos de acuerdo con que se incorpore también a las corporaciones, fundaciones, asociaciones y empresas municipales. Empresas municipales que en realidad solo puedo aquí mencionar una, que sería la empresa de agua potable de Maipú. Del punto de vista de las personas jurídicas sin fines de lucro, también se hace aquí una incorporación, pensando aquí, creo yo, con buen criterio el proyecto en todas aquellas fundaciones o corporaciones en las que el Estado participa directamente. Por ejemplo, en materia de jardines infantiles, por un lado uno tiene el servicio público, que es la JUNJI, pero por otro lado tiene una fundación muy importante que es la Fundación Integra. Y la Fundación Integra como fundación está totalmente excluida hoy día, como sujeto privado, de la aplicación de la ley de transparencia. En cambio, con esta norma se equipara una situación que en el fondo materialmente es lo mismo, ¿no? Lo que hace JUNJI e Integras es básicamente lo mismo, salvo que le hacemos caer todo el peso del control y de la transparencia a JUNJI, pero no a Integra, a pesar de que los recursos y la prestación que realizan es básicamente la misma. Hay una norma muy relevante que se incorpora en el proyecto, que es el artículo 7 bis, que nosotros lo denominamos como normas de transparencia fiscal. ¿Ya? Acá lo que se obliga es a que los órganos de la administración del Estado, todos ellos, den cuenta de su situación financiera. Esto tiene mucha relevancia desde el punto de vista municipal y va a tener mucha relevancia desde el punto de vista regional. Cuando los gobiernos regionales cuenten con sus autoridades elegidas, básicamente el gobernador regional, y en que tengan mayores niveles de descentralización fiscal, obviamente que una regla de transparencia fiscal va a ser muy importante desde el punto de vista de la fiscalización, tanto orgánica que pueda hacer la Contraloría, como de la fiscalización que puedan realizar los propios ciudadanos. Entonces a nosotros nos parece que esta regla de transparencia activa a los órganos de la administración del Estado respecto de las materias fiscales como aparecen allí es fundamental. Sobre todo porque es aquí donde comienza el control. Esta es la base para después avanzar hacia un control más específico. Hay otra regla que para la Contraloría es muy importante que dice relación con una modificación que se introduce en su propia ley orgánica, en el artículo 154 bis, que establece lo siguiente. Lo que allí se establece es un procedimiento para que la Contraloría pueda acceder a la cuenta bancaria del servicio público. Aquí hay dos cosas que yo quiero destacar. Una, no es un acceso permanente. No es que la Contraloría vaya a recibir, podríamos decir, en tiempo real, igual que en un servicio público, los datos de la cuenta corriente del servicio. No. Hay un procedimiento en que la Contraloría puede, guardando la reserva a la que está obligada, puede acceder a las operaciones bancarias de la cuenta única fiscal o de las subcuentas que puedan existir respecto de un determinado servicio público. Y en segundo lugar, esta es para que quede bien claro, porque en algún momento de la discusión en la Cámara de Diputados también se planteó la duda, es acceso a la cuenta del servicio, es decir, a la cuenta donde está la plata pública. No es a la cuenta, ni mucho menos, de los funcionarios ni de las personas. Esto no tiene que ver con el funcionario público que está, por ejemplo, a cargo de Administración y Finanzas. Entonces, esta es una regla muy relevante. Por ejemplo, a nosotros nos permitiría poder contrastar de mejor manera cuál es la ejecución que está teniendo una determinada cuenta de un servicio público y contrastarla, por ejemplo, con aquello que está reflejado en los estados de la contabilidad de
ese servicio público, cosa que hoy día no podríamos hacer. Para ir finalizando, a nosotros nos parece que a 8 años de vigencia, o un poco más ya de vigencia de la ley de transparencia, es importante que se siga profundizando en ella. Ha pasado ya un buen tiempo desde su entrada en vigor, por lo tanto, parece relevante que esta se modernice, se actualice y se profundice. Eso es un pilar de la democracia. Desde la perspectiva de la Contraloría, nosotros estimamos que cumplimos con los estándares de transparencia, incluso más allá de lo que establece la ley. Si uno piensa, por ejemplo, nosotros en la Contraloría publicamos no solo las remuneraciones de su personal, sino que publicamos los viáticos del personal, las horas extraordinarias cuando estas corresponden, también las publicamos, los viajes del Contralor, etc. Nos parece que ese es un estándar relevante desde el punto de vista de la transparencia que da cuenta de que pensamos que es importante este principio. Es muy relevante la extensión del ámbito de aplicación de la ley. O sea, que pueda entrar en las corporaciones municipales esta ley es muy importante. Que pueda entrar en fundaciones y corporaciones que reciben un gran aporte de recursos del Estado o solo se financian con recursos del Estado, también nos parece que es algo relevante desde el punto de vista de la vigencia de esta ley. Una pequeña luz de alerta que queremos hacer presente es que en la discusión en sala que se dio en la Cámara se eliminó el reclamo o la posibilidad de reclamo directo ante la Corte de Apelaciones para la Contraloría como para el Banco Central. ¿Qué quiere decir eso? Que al no restablecerse esta norma, si la Contraloría o el Banco Central no entregan la información, no habría reclamo posible por parte de los particulares. Entonces ahí hay un problema desde el punto de vista de la coordinación que tiene que existir en el proyecto. Por lo tanto, nosotros sugeriríamos que se mantenga o se restablezca la posibilidad de reclamar ante las Cortes de Apelaciones por las actuaciones de la Contraloría y del Banco Central. Y, como ya lo he dicho, también un aporte muy importante de esta ley, y que es importante también para el control que realiza la Contraloría, es el poder acceder el procedimiento para poder acceder a las cuentas corrientes de los servicios públicos. Eso es cuanto teníamos preparado, Presidenta. Muchas gracias por la atención y, bueno, quedo obviamente disponible para lo que tiene conveniente, para las preguntas. Gracias, Contralor. Ofrezco la palabra a los señores senadores. Si alguien tiene alguna consulta. Senador Araya, senador Insulza. Parece que no. Yo, Contralor, tengo una sola consulta. Yo quería hacer, presidente, sí. No, yo Tiene la solamente palabra, quería senador Insulza. ratificar una cosa con el señor Contralor, porque a mí me parece que es muy fundamental que los órganos del Estado no se superpongan unos a otros, creando una acción, digamos, repetitiva en materia de control. Entonces, el señor Contralor estima que esta ley, en caso alguno, vulnera ninguna de las atribuciones, se sobrepone con ninguna atribución de la Contraloría General de la República. Esa es la pregunta. Es bien simple. Ok. Gracias, senador. Y mi consulta para que conteste las dos cosas, Contralores, un poco verificar la información que tenemos, pero ¿cuál es hoy día el control o tiene algún control la Contraloría respecto de las empresas públicas o empresas del Estado, aquellas en que el Estado tenga una participación importante respecto de eso? Tiene la palabra don Jorge. Gracias, Presidenta, y gracias también, senador Insulza, por su pregunta. Nosotros entendemos que no hay una superposición, no vemos superposición entre lo que hace la Contraloría y lo que hace el Consejo para la Transparencia, que en el fondo es quien da operatividad a esta ley, ¿no? Nosotros pensamos que hay una coordinación. Sí podría esto fortalecerse a través de este comité o consejo de coordinación que existe o que se está creando en la ley, y eso podría también ser algo bastante positivo. Ahora bien, lo que sí yo quiero decir es que en la medida que se profundiza la transparencia respecto de órganos privados que realizan función administrativa, léase corporaciones, como las corporaciones municipales, a nosotros eso nos favorece en el sentido de que normalmente
cuando nosotros planificamos la auditoría, partimos de la información que está disponible. Entonces, por lo tanto, como si fuéramos cualquier particular, por así decirlo. Por lo tanto, en la medida que haya más información disponible, por ejemplo, en la medida que exista obligación de transparencia activa de ese tipo de corporaciones, obviamente que eso favorece la actuación de la Contraloría. Pero no vemos que haya una superposición de funciones y solo con el alcance que ya había hecho antes, en el sentido de que hay que ver bien cómo queda el reclamo respecto del Banco Central y de la Contraloría cuando no entrega la información o el particular no está conforme con la información entregada. Y, Presidenta, respecto de su pregunta, a propósito de las empresas, la verdad que ahí tenemos no me atrevo a darle una respuesta tajante en esta materia, ¿ya? Porque tenemos una situación particular hoy día dependiendo del tipo de empresa. ¿Qué quiero decir? Si usted piensa, por ejemplo, en Televisión Nacional de Chile, que es una empresa del Estado, una empresa pública creada por ley, hay un fallo de tribunales desde hace mucho tiempo, debe tener unos 15 años de antigüedad, donde excluyó la posibilidad de control por parte de la Contraloría, ¿ya? Y eso yo creo que fue una situación un poco anómala, porque es un órgano, es una empresa del Estado que está fuera del control, no tiene control externo. Entonces se nos produce la paradoja de que nosotros, en virtud de otra función, la toma de razón, vemos cómo pasan las leyes que autorizan la capitalización o los decretos de modificación presupuestaria que capitalizan a la TVN, y vemos cómo pasa la plata pública por delante nuestro sin que se pueda fiscalizar. Y eso a mí me parece que es muy delicado. Ahora, desde el punto de vista de otras empresas, por ejemplo, desde el punto de vista de las empresas de la defensa, guardando los debidos resguardos de reserva secreto, obviamente que sí las controlamos. Respecto de Codelco, tenemos una disputa judicial hoy día, porque cuando hicimos la auditoría nosotros objetamos básicamente la contratación con familiares, ¿ya? Con partes relacionadas. Y ellos entienden, la empresa entiende que esa es una disposición que está en el artículo 4 de la ley de compras, que no se les aplicaría. Nosotros entendemos que sí se les aplica. Y ahí tenemos una discusión legal. Y respecto de otras empresas, ya estoy pensando en ENAP, en las filiales de ENAP, ahí sí tenemos facultades más amplias del punto de vista de ENAMI, tenemos facultades más, las empresas portuarias, tenemos facultades más amplias desde el punto de vista del control. Eso es lo que podría decir por ahora, Presidente. Gracias, Contralor. No tenemos más consultas para el Contralor, así que le vamos a pedir al secretario también que después nos reenvíe a todos los senadores la presentación que hizo don Jorge. Y vi que estaba el presidente del Consejo de la Transparencia, don Jorge Jara Quemada, ahora se me desapareció, ahí está, muy bienvenido, le damos la bienvenida y la palabra, y Contralor, si pudiera quedarse fantástico, pero entendemos que si tiene que seguir con sus funciones y nos tiene que dejar hasta acá también agradecida y estamos en contacto para cualquier otra consulta. Gracias, Presidenta. Le vamos a hacer llegar la presentación, obviamente, y me voy a quedar un ratito, voy a apagar el micrófono y la cámara, pero voy a tratar de escuchar un rato las presentaciones. ¿Ya? Gracias. Muchas gracias, Contralor. Don Jorge Jara Quemada, muy bienvenido a la Comisión de Gobierno, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Presidenta, por la invitación que se extendió al Consejo para la Transparencia. Muy agradado de estar acá en esta Comisión de Gobierno, continuando con el trámite de este proyecto que nos parece, replicando un poco las palabras del Contralor, extraordinariamente relevante y en el camino correcto. Yo tengo una presentación que me gustaría compartir con ustedes. Perfecto. No sé si la pueden ver ahí. Sí, se ve perfecto. Ya, muy bien. Bueno, me gustaría, digamos, partir esta exposición haciendo un recuento de lo que a nosotros nos parece en el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia como
como avances significativos en esta ley de transparencia 2.0, como coloquialmente se ha llamado, para luego mencionar un par de materias que ya mencionó el Contralor y que quedaron fuera en el primer trámite constitucional, pues la sala las rechazó. Y finalmente hacer énfasis en algunos perfeccionamientos que a nuestro juicio podrían de todas maneras incorporarse en esta ley a propósito de este segundo trámite constitucional. En relación a los aspectos que nos gustaría destacar del proyecto de ley, lo primero y muy significativo es la ampliación de la aplicación de la ley de transparencia a los órganos autónomos constitucionales, ¿ya? Como ustedes saben, digamos, si bien el principio de publicidad rige a todos los órganos del Estado, incluidos los poderes públicos como los órganos autónomos constitucionales, sin embargo, hasta ahora el Consejo para la Transparencia no tenía competencia respecto de estos últimos. Y nos parece extraordinariamente relevante que los órganos autónomos constitucionales, al menos en los temas que dice relación con transparencia activa, puedan ser órganos fiscalizados por el Consejo para la Transparencia. Un segundo ámbito tiene que ver con la ampliación de la aplicación del derecho de acceso a la información pública y las normas de transparencia activa a las corporaciones, fundaciones, asociaciones y empresas que sean de carácter municipal. En verdad, lo que hace el proyecto acá es recoger una jurisprudencia del Consejo para la Transparencia, que en su momento fue ratificado además por las Cortes de Apelaciones, en el sentido de que las corporaciones y fundaciones municipales, cuando reunían unos ciertos requisitos, se les aplicaba igualmente la ley de transparencia que a la municipalidad respectiva. Y esto es muy relevante porque, en palabras incluso que el Contralor pueda haber usado en alguna oportunidad, se inhibe, ¿no es cierto?, la huida del derecho administrativo de este tipo de corporaciones que tienen una lógica de flexibilizar, pero no de escapar, digamos, al control efectivo en diversos ámbitos. Un tercer ámbito tiene que ver con que también se amplían la aplicación de las normas sobre transparencia activa a las personas jurídicas sin fines de lucro que reciban transferencias de fondos públicos, que reciban transferencias de a lo menos 1.500 UTM anuales, y es decir, estamos hablando de unos 75 millones de pesos, y que esta sea al menos 1/3 de su presupuesto anual. Y también, y muy importantemente, y también lo mencionó el Contralor, se amplía el alcance de las normas sobre transparencia activa, aplicando el régimen específico que hoy se establece para las empresas públicas a las empresas concesionarias de servicios sanitarios, eléctricos y de obras públicas. Esta fue una indicación que se insertó en el proyecto y que el Ejecutivo apoyó y que contribuimos a perfeccionar en su momento. Un cuarto tema es que hay varios perfeccionamientos relativos también a las normas sobre transparencia activa. Por de pronto está la nueva obligación de publicar una lista de la información que se ha solicitado por la vía del derecho de acceso a la información, y también hacer una referencia en esta publicación al acto administrativo que lo zanja, digamos, que ordena la publicación. También ahí se establece el deber de llevar un registro de agenda pública de determinadas autoridades. Este es un elemento bien interesante porque viene a complementar, si ustedes quieren, lo que se establece en la ley de lobby, señalando que ciertas autoridades, cuando se reúnan entre ellas, van a tener que hacer públicas estas agendas. Como se sabe, los sujetos, no hay lobby entre sujetos pasivos de lobby, y por lo tanto las audiencias entre estos no son susceptibles de ser publicadas por la ley pertinente, y por lo tanto creo que esta norma viene
a complementar de una buena forma una situación. Se excluyen ciertas situaciones, obviamente, del manejo más cotidiano de un gobierno, pero cuando hay audiencias entre ciertas autoridades tendrán esta la obligación de señalarlo. Después se establece normas sobre transparencia fiscal que se hacen aplicables a los órganos de la administración del Estado que tienen estas obligaciones de transparencia. Otro elemento que se incorpora interesante tiene que ver con el perfeccionamiento en materia del ejercicio del derecho de acceso a la información y que tiene que ver con que se aumenta tanto el plazo para la notificación de los terceros cuando puedan tener sus derechos afectados, así como el plazo que estos terceros tienen para oponerse, resguardando los derechos que sienten afectados por la solicitud de acceso a la información. Estos plazos eran muy escuálidos y nos parece que están en un buen sentido, digamos, su ampliación. Y además se introduce una perspectiva, digamos, de protección de los derechos, de la protección de los datos personales, estableciendo que cuando notificado un titular de estos derechos o de estos datos que están pidiendo por vía de acceso esa información y éste no se oponga, de todas formas esa oposición va a tener, digamos, el efecto de que evitar que el órgano entregue esa información de carácter personal. Y es importante esta introducción de esta perspectiva, dado, digamos, que en paralelo se está discutiendo precisamente un perfeccionamiento de la ley de protección de la vida privada, que es la ley que regula los datos personales, y que además por vía jurisprudencial el Consejo para la Transparencia había establecido esto. Es decir, si no hay consentimiento del titular expreso respecto de esa información que alude a datos personales, se entendía que esa información era negada, dando vuelta, si ustedes quieren, la lógica que establece hasta acá la norma, en el sentido de que si no hay oposición, el órgano no tiene problema para entregar la información solicitada. Otro elemento importante, muy relevante para nosotros, es que se consagra legalmente el sistema anticipado de resolución de controversias, que es un tema que yo en mi anterior presidencia, entre el año 2013 y 2014, empujé muy fuertemente, porque nos parecía que en la medida en que se iba produciendo una mayor participación por la vía del ejercicio del derecho de acceso de la población, el Consejo cada vez más iba a tener una dificultad para resolver oportunamente estos amparos. Y por lo tanto, se nos ocurrió, mirando la experiencia comparada, particularmente la británica, establecer un sistema de resolución de controversias previa a que el Consejo se pronuncie. Este sistema SARC ha venido a ser extraordinariamente exitoso y nos ha permitido que un gran porcentaje de la cartera de amparos se resuelvan por acuerdo entre el órgano y el solicitante de información. Por lo tanto, que se consagre hoy día legalmente, para nosotros es un verdadero acierto y además apoyo a la labor que el Consejo ha ido desarrollando. Por otro lado, se establece un perfeccionamiento del sistema de sanciones, estableciendo un abanico más amplio del que hoy día el Consejo tiene, yendo desde la censura hasta la multa del 50% de la remuneración del funcionario responsable, cosa que nos da, digamos, más margen para graduar estas sanciones. Después está la creación de la Comisión de Coordinación de la Ley de Transparencia, con un carácter permanente y consultivo y un objetivo específico que es el fortalecimiento de lo que podríamos llamar el ecosistema de integridad, el buen sistema, ¿no es cierto?, el buen funcionamiento del sistema de transparencia en general, y donde, entre otras cosas, va a participar la Contraloría General de la República.
Nos parece que se avanzó bien en esta comisión, acotando, digamos, su objetivo y además incorporando a un representante del Consejo para la Transparencia en ella, cosa que en los inicios no se consultaba. Por otro lado, en penúltimo lugar, me parece interesante la consagración legal del portal de transparencia del Estado. Este portal me tocó inaugurarlo precisamente en mi presidencia anterior, el año 2013, y si bien su ampliación en términos del alcance de los órganos del Estado y fundamentalmente de los municipios que forman parte de lo que resuelven las solicitudes, tramitan los amparos, en fin, a través de él se ha ido aumentando paulatina, pero progresivamente durante estos años. Nos parece muy importante esta consagración legal del portal, porque lo que permite finalmente es obligar a los órganos del Estado a que estén en él o bien a que interoperen con él cuando opten por tener una plataforma, con lo cual avanzamos hacia un sistema único que puede sostener todas las solicitudes de acceso a la información y su tramitación posterior, amparos incluidos. Y un último elemento que me gustaría resaltar de este proyecto de ley tiene que ver con el fortalecimiento institucional de nuestra institución, estableciendo, por ejemplo, una cuenta pública, que hoy día ya es en verdad una tradición en el Consejo de hace muchos años, una cuenta pública participativa. Segundo, la consagración legal del Consejo de la Sociedad Civil, que en verdad nosotros también hace varios años lo creamos, digamos, haciéndonos eco de que era una buena forma de incorporar a la opinión pública a la discusión del ecosistema de integridad, conservando obviamente un carácter consultivo, una integración diversa, plural, con integrantes de la sociedad civil que tengan entre sus objetivos las materias típicamente de competencia del Consejo. También se establecen nuevas incompatibilidades de los consejeros a las que ya existen en la ley actual. Se establecen también nuevas causales de remoción de los consejeros que dicen relación con no respetar el principio de probidad administrativa, por una parte, y por la otra, no mantener la reserva sobre la información que les ha sido develada precisamente en esa situación y que el Consejo le debe ponderar. Y finalmente establece también un deber de reserva para los funcionarios del Consejo para la Transparencia, para instarlos, digamos, a la confidencialidad, a la información de la que tomen conocimiento, digamos, en el ejercicio de su función, obviamente salvo que se les haga un requerimiento judicial en los casos que la ley establezca. Hay dos materias adicionalmente que fueron rechazadas en el primer trámite constitucional y nos parece que es un tema sobre el cual el Senado podría volver en este segundo trámite. Nos permitimos señalar que, por ejemplo, el procedimiento de reclamo ante las Cortes de Apelaciones por denegación de la información o porque se ha vencido el plazo para que los órganos autónomos constitucionales como nuevos sujetos pasivos, ¿no es cierto?, de este ejercicio, sea repuesto. Actualmente, como decía, las decisiones son revisadas por los tribunales ordinarios de la República, pero los tribunales superiores, en realidad las Cortes de Apelaciones. Hay un recurso de ilegalidad que los únicos que están exentos de ellos son el Congreso Nacional y el Poder Judicial. O sea, la situación hoy día de los órganos autónomos constitucionales, aun cuando no tienen el Consejo competencia para la fiscalización de las normas, que ahora sí va a pasar a tener, al menos en el ámbito de la transparencia activa, al eliminar esta norma en el primer trámite constitucional,
quedó una ausencia de norma. Es decir, no dejó tampoco vigente la norma actual de la ley 20.285. Y por lo tanto, lo que hay acá en el fondo es una ausencia total de norma respecto de a quién se reclama cuando los órganos autónomos constitucionales no entreguen información o bien no lo hagan, no se pronuncian dentro del plazo. Y hay un segundo tema que nos parece relevante y que dice relación con el recurso de unificación de jurisprudencia, que también, por razones, digamos, de no establecimiento de quórum, digamos, en la sala de la Cámara, no se aprobó esta norma, y nos parece que es una norma que es interesante en cuanto permite resolver interpretaciones distintas realizadas por los tribunales superiores de justicia sobre temas a los que está llamado a pronunciarse por la vía del recurso de ilegalidad cuando el Consejo ha señalado una cosa u otra, digamos. Entonces, me parece que este recurso ante las Cortes de apelaciones para que resuelva la Corte Suprema es una herramienta recursiva bastante interesante y que ojalá pudiera ser repuesta. Y finalmente, quisiera yo señalar algunas propuestas que nos permitimos como Consejo Directivo hacer presente a este honorable Senado para que pudieran ser tomadas en consideración. Lo primero es que relativo a las nuevas obligaciones de transparencia activa, si bien se incorporó la lista de las solicitudes de acceso a la información y los actos administrativos que dispusieron su entrega, nos parece que también puede ser interesante establecer lo mismo respecto de aquella información que haya sido denegada, ¿no? En verdad, yo quisiera aquí ir un poco más allá y ser tal vez un tanto temerario. Yo desde hace muchos años, voy a cumplir 10 años, digamos, como consejero para la transparencia, y de hace muchos años que vengo pensando que en verdad nosotros debiéramos tener un sistema de transparencia donde el eje fuera precisamente la transparencia activa, es decir, que la mayor cantidad de información de los órganos del Estado pudiera estar disponible a través de transparencia activa y que el ejercicio del derecho de acceso más bien fuera de carácter excepcional. Hoy día es exactamente al revés. Nosotros tenemos obligaciones de transparencia activa que después de los 12 años que han pasado desde que la ley fue promulgada, en el 2008, digamos, yo los calificaría de bastante precarios, acotados, y la verdad de las cosas es que más allá de esto, yo incluso me permitiría sugerir que nosotros podríamos avanzar no solamente en listar la información, sino que cada vez que un órgano del Estado entiende que es información pública porque ha sido ratificado así por el Consejo o por las Cortes respectivas, bueno, disponer esa información. De esta forma se libraría, yo creo, al Estado de un peso de aquellos solicitantes que reiteran solicitudes de la misma información que ya ha sido objeto de litigio. Es muy típico ante el Consejo que los órganos, diferentes órganos, o a veces el mismo órgano, litigue una y otra vez sobre información que ya ha sido declarada pública o por el Consejo o por las Cortes de Apelaciones. Y hay que insistir acá en que la ley de transparencia tiene el principio de no discriminación, con lo cual, si una persona ha solicitado información y ésta se ha considerado pública y por lo tanto rige la apertura respecto de ella, esta decisión rige erga omnes, es decir, respecto de cualquier otro. Entonces, no veo yo óbice para que esta información pudiera ser dispuesta proactivamente en las páginas web de los respectivos órganos del Estado. Obviamente, nos gustaría plantear que también la transparencia fiscal, que se incorporó recién en el trámite constitucional anterior, pudiera realizarse en un formato de datos abiertos reutilizables y en lenguaje claro,
que permita, digamos, ponernos a tono con la lógica de las políticas de datos abiertos que el mismo gobierno impulsa y de lenguaje claro. Y por último, en relación a las obligaciones de transparencia activa, especificar que el cumplimiento de estas se realice en un lugar destacado del sitio web para que sea de fácil acceso ciudadano. Un segundo tema tiene que ver con el procedimiento aplicable a las infracciones de empresas públicas, y a nosotros nos gustaría proponer que hubiera una referencia explícita a que se aplicará el mismo procedimiento que se establece hoy día en la ley de manera general, cuando haya que conocer, digamos, de infracciones de estas empresas públicas del Estado o sociedades en que tenga el Estado una participación accionaria relevante. Respecto al lenguaje claro, nos gustaría precisar que debiera explicitarse la definición en el sentido de que debe ser un lenguaje comprensible y accesible a la ciudadanía para que sea una política eficaz. En cuanto al tema del principio de facilitación, nos parece que las solicitudes de acceso a la información debieran recoger en sus formatos una forma que no limite el acceso a la información de las personas, por ejemplo, que tienen capacidad reducida o que se encuentran en una ubicación geográfica que les hace más difícil el derecho de acceso o tienen algún otro tipo de obstáculos tecnológicos. Lo primero, de hecho, fue solicitado por Senadis, digamos, el Servicio Nacional de la Discapacidad, y nos parece que va en una buena línea de facilitación. Respecto a la procedencia del reclamo de ilegalidad, nos parece que es pertinente hacer una referencia explícita a que este procede no solamente en el caso que el Consejo deniegue la solicitud de acceso a la información, sino que también en caso que el Consejo acceda a la entrega de la información. E incluso me parece que es pertinente revisar este tema de que cuando la causal alegada por el órgano sea la distracción indebida y el Consejo no la considera suficiente la alegación y por lo tanto ordena la entrega de la información, permitirle al órgano recurrir ante la Corte de Apelaciones respectiva, porque nos parece que es un tema de debido proceso, de derecho a defensa, y que por lo demás en algún tiempo fue cuestionado por el Tribunal Constitucional esta norma. Después nos parece que se cometió tal vez un error formal, digamos. Actualmente la ley la ley de transparencia establece que sus normas se aplican tanto al Tribunal Calificador de Elecciones como a los tribunales electorales regionales. Sin embargo, el proyecto de ley lo circunscribió al Tricel, dejando fuera a los TER, y eso podría ser solucionado. Después, me parece que uno podría avanzar en el perfeccionamiento al estatuto que rige a las empresas públicas, estableciendo, cosa que hoy día no existe, que la actualización debe ser mensual de la información y identificando un responsable del cumplimiento, que podría ser el gerente general o quien haga sus veces. Y incluso, si me permiten, digamos, yo tengo un paper que es incluso desde antes que la ley de transparencia entrara en vigor del año 2008, recordemos que entró en vigencia en abril del 2009, donde yo señalaba que las causas de que a las empresas públicas se les aplique un estatuto de transparencia activa más acotado que al resto de los órganos de la administración del Estado, probablemente iba a irse diluyendo en la medida que avanzara, ¿no es cierto?, la aplicación de estas normas. Y la verdad es que 12 años después creo que eso es efectivo. Creo que incluso uno podría avanzar hacia un estatuto más abierto, aplicable a las empresas públicas, exigiéndoles una proactividad mayor
me parece que las razones que se tuvieron para restringir en su momento, amparándose en que debían proteger ciertas ventajas económicas, digamos, porque estaban en mercados competitivos, creo que hoy día no resultan tan plausibles. Después, señalar que respecto al nuevo estatuto que se va a aplicar a las personas jurídicas sin fines de lucros que reciban transferencias de dineros fiscales, si bien nos parece interesante, creo que a lo mejor habría que suprimir la referencia a que el monto, que son estos 75 millones aproximadamente, equivalga a 1/3 del presupuesto del año calendario anterior. La verdad es que no vemos una mayor necesidad de que ello sea así, y creo que basta con el monto señalado, con la fijación del monto. Después, respecto al portal de transparencia, algo que ya adelanté, digamos, disponer que tanto los órganos de la Administración del Estado como los órganos autónomos constitucionales deban utilizar para tramitar sus solicitudes de acceso a la información, litigar a través de un amparo, en fin, ante el Consejo, el portal de transparencia, o al menos, si es que tienen otro tipo de plataformas y que por razones, digamos, tecnológicas no quieren dejar de usarlos, digamos, al menos establecer la obligación de que deben interoperar con el portal de transparencia para que este finalmente sea un solo resumidero de lo que es hoy día el sistema de transparencia. En relación a la Comisión de Coordinación de la Ley de Transparencia, que como adelanté se modificó en la tramitación ante la Cámara de Diputados, nosotros quisiéramos proponer que se radique una suerte de Secretaría Ejecutiva en el Consejo para la Transparencia para darle mayor efectividad y eficacia a este órgano consultivo que parece bastante relevante. Después, respecto al procedimiento de reclamo ante los órganos autónomos constitucionales, reiterar, ¿no es cierto?, que se reponga la fórmula que había sido aprobada por la Comisión de Constitución de la Cámara, y que no fue aprobada por la Sala, en el sentido de que haya un procedimiento ante la Corte de Apelaciones respectiva, porque, como dije, al no aprobarse esta norma, se dejó, digamos, también sin efecto la norma que ya está actualmente en la ley, y por lo tanto hoy día no hay un procedimiento recursivo para los órganos autónomos constitucionales. Respecto del recurso de unificación de jurisprudencia, como ya adelanté, reponerlo, digamos, en la medida de lo posible, y finalmente, con una cuestión ya más marginal, digamos, pero relevante en algunos casos, algunas adecuaciones formales, como por ejemplo, que cuando se hace referencia a los órganos de la Administración del Estado, en algunos casos debe entenderse que se hace la referencia a los órganos del Estado, porque está, digamos, también aludiendo o comprendiendo los órganos autónomos constitucionales. Eso es cuanto quisiera yo comentarle, Presidenta. Muchas gracias por su presentación, presidente, y le pedimos también, así como se lo pedimos al Contralor, si la pudiera hacer llegar a la Secretaría para que la enviara a todos los señores senadores y la pudiéramos contar con ella para avanzar en el estudio de este proyecto. Ofrezco la palabra a los señores senadores. ¿No hay consultas? Yo quisiera hacer un par de consultas que anoté acá, probablemente por desconocimiento, y a lo mejor si usted me lo pudiera aclarar. Si pudiera explicarnos un poco más cuál es la ampliación que se hace al incluir como lobby estas reuniones entre determinadas autoridades. Porque finalmente, ¿y qué tipo de autoridades? Si son todas dentro del Poder Ejecutivo, si es cuando se junta una autoridad legislativa con una ejecutiva, en fin, ¿cómo se está regulando eso? Y
Lo otro, si nos pudiera explicar un poco más cuál es el sistema este de resolución anticipada de conflicto. Esas dos cosas me quedaron dando vuelta y... No, eso, comparto con usted todo lo que creo que hay que avanzar en la transparencia de las empresas públicas o con participación importante del Estado, sobre el 50%, porque hoy día, no obstante que algunas normas ya se le aplican, la verdad que si uno de repente busca información en sus páginas, tienen casi menos información que la que tienen empresas 100% privadas. Creo que no ha cumplido el objetivo de regularla con la entrega de la información necesaria, recordando todo lo que haya que recordar, yo en eso no tengo problema, pero creo que hay que exigírsele un mínimo de información. Jorge, te doy la palabra. Gracias. Presidenta, la verdad es que, por supuesto, la presentación en diapositivas va a estar disponible, digamos, para todos los señores senadores a través de la Secretaría. Respecto al primer tema, lo que pasa es que hoy día la ley de lobby lo que señala, digamos, es que no hay lobby entre sujetos pasivos, ¿ya? Es decir, entre ministros, parlamentarios, el Contralor, los consejeros para la transparencia, los consejeros del Banco del Estado, en fin, del Banco del Estado, del Banco Central, en fin, todas las autoridades que son hoy día sujetos pasivos de lobby, por definición, sus audiencias no configuran una audiencia de lobby y por lo tanto están excepcionadas de ser publicadas en el registro respectivo. Y por lo tanto, lo que se quiso acá, un poco recurriendo a una serie de polémicas que surgieron por entrevistas que se habían dado entre distintos poderes del Estado, era establecer, y algunos fiscales, establecer, digamos, alguna norma de publicidad de estas agendas. Por lo tanto, lo que se hace es establecer un listado, ¿no es cierto?, que obviamente involucra a los ministros, a los subsecretarios, a los senadores, a los diputados, al Contralor, en fin, a los comandantes de las Fuerzas Armadas, en general a un sinnúmero de altas autoridades de la República que cuando se reúnan entre ellas, el Ministerio Público, etcétera, cuando se reúnan entre ellas van a tener la obligación de transparentar esa agenda como una obligación de transparencia activa. Se excluye de esto, obviamente, las que tienen que ver con la necesaria coordinación ministerial entre ellos, ¿no es cierto?, entre miembros del Ejecutivo, ministros, subsecretarios, y obviamente en lo que dice relación con la coordinación legislativa con el Congreso Nacional, ¿ya? Pero salvo eso, digamos, es decir, si el presidente del Banco Central se reúne con un senador o el fiscal nacional se reúne con un diputado, digamos, va a tener que señalarlo en sus respectivas agendas públicas, ¿ya? Eso respecto a lo primero. Y respecto a lo segundo, este es un procedimiento, el sistema anticipado de resolución de controversias, que lo que pretende es acercar las posiciones entre el solicitante de información y el órgano del Estado que supuestamente tiene esa información, en la lógica de minimizar los plazos de tramitación de estas cuestiones, entendiendo que además mover el aparato del Estado requiere siempre un esfuerzo mayúsculo. Y la idea respecto a esto nace mirando experiencias de mediación, por así decirlo, en la experiencia comparada, que han resultado muy exitosas en el sentido de poder acercar la posición de las partes. Y nosotros lo utilizamos sobre todo respecto de aquella información que es solicitada reiteradamente por ciudadanos y respecto de la cual el Consejo para la Transparencia ha sido sistemático en su jurisprudencia de que es información pública y que no está amparada por ninguna causal de reserva. Voy a poner un ejemplo. Las hojas de calificaciones de los funcionarios públicos. Bueno,
hay reiterada jurisprudencia en ese sentido. O, por ejemplo, los sumarios administrativos una vez que estos están afinados, es decir, que no proceden recursos en contra de ellos, ¿ya? Bueno, también hay digamos, una jurisprudencia muy antigua y sistemática, tanto del Consejo como de las Cortes de Apelaciones, cuando han sido controvertidos ante ellos, en que esa es información pública. Entonces nosotros lo que hacemos es que hay funcionarios nuestros especializados, digamos, en mediación, y que toman contacto con el órgano del Estado y le señalan que, bueno, que esta información hay una jurisprudencia, digamos, que avala su publicidad, y que por lo tanto no hay, digamos, mayor interés, ¿no? O mayor razón para dilatar la entrega y esperar, digamos, que el Consejo se pronuncie una vez más sobre una cuestión que está archizanjada. Así también lo hacemos con cuestiones que muchas veces han sido poco claras, digamos, el solicitante al expresar lo que quería, o el órgano no ha entendido, o bien ha entregado parte de la información y otra parte no la ha entregado, por lo tanto hay un volumen de información que perfectamente podría ser disponibilizada y no lo es, digamos. Entonces, la idea es básicamente acercar las posiciones. Hoy día nosotros tenemos un volumen más o menos de un 40% de los amparos que ingresan al Consejo que se están resolviendo, o sea, que van directamente a este procedimiento, y el procedimiento es bastante exitoso. El 80% de los casos que son sujetos a SARC, o sea, de ese 40%, el 80% resulta, digamos, en la entrega sin más de la información al solicitante. Muchas gracias por sus explicaciones, su respuesta y su presentación. Quedamos atentos a cualquier otra sugerencia que el Consejo de la Transparencia nos quiera hacer llegar. Muy buenas tardes, Jorge. Muchas gracias, Presidenta. Buenas tardes. No, gracias a usted. Le damos la bienvenida también en esta comisión a don Patricio Santamaría, presidente del CERVEL. Señores, algo le dije al senador Insulza antes que partiéramos. La idea de invitar a don Patricio Santamaría es para que nos explique un poco lo que él ha tratado de decir a todos los vientos y al parecer nadie lo ha escuchado. Nosotros los queremos escuchar y ayudar a solucionar ese problema, que él tiene un problema puntual en el artículo 31-32 de la ley de servicio de inscripción electoral y del CERVEL, ¿no es cierto?, que le establece al CERVEL la obligación de 90 días antes de una elección y un plebiscito publicar los padrones electorales auditados. Una norma que compartimos, pero no compartimos y creemos que es muy peligrosa toda la información que ese padrón público tiene que contener. Dentro de ello tiene que contener el domicilio de todos los electores, cosa que es un dato sensible que no creemos necesario, ¿no es cierto? Que uno podría decir es necesario para evitar el tema del acarreo, pero yo creo que el tema del acarreo un poco se podría reducir a publicar, ¿no es cierto?, la circunscripción en que cada persona vota, no sé. Hay que buscar, y la idea es escuchar esta problemática que tiene hoy día el CERVEL y que tenemos todos, en definitiva, y ver la posibilidad, si así lo estiman los señores senadores, que nosotros como comisión a lo mejor pudiéramos generar una moción parlamentaria para superar esto, que sea firmada por todos los miembros de la Comisión de Gobierno. Don Patricio Santamaría, le doy la bienvenida, le agradezco que esté hoy día con nosotros, tiene usted la palabra. Está silenciado. Tiene que activar su micrófono. Ahí sí. Ahí sí. Ahí está. Así parto de nuevo. Muchas gracias, Presidenta. Un agrado haber recibido su invitación. Saludo especialmente a los señores senadores y también muy especial a Mabel Alberti y Eric Meneses, me ayudaron a ingresar y estar con ustedes esta tarde, y también a todos los asesores quienes integran esta reunión. Efectivamente tenemos una serie de problemas por los cuales hemos estado planteando diversas oportunidades, porque evidentemente recibimos la crítica
de una cantidad importante de electores, electoras que sienten de alguna manera que estamos entregando datos que son sensibles. Nos empezó a preocupar cuando ya la crítica vino del presidente del Consejo para la Transparencia, porque en realidad lo único que hacemos nosotros es cumplir la ley, y si a uno lo critican por cumplir la ley, por lo menos tiene que empezar a preocuparse y tratar de ver cómo corrige la situación, pero hay algo ahí que no funciona. En la ley 18.556, en el párrafo tercero, artículo 8, establece lo que es el registro electoral. Esto es bien interesante de tener presente porque no todos lo conocen, pero una cosa es el registro electoral y otra cosa son los padrones electorales. Ahí tuvimos un problema con la Asociación Chilena de Municipalidades cuando los alcaldes nos pedían padrones electorales, porque la ley establece los casos concretos en que nosotros podemos emitir padrones. En nosotras situaciones, nosotros lo que llevamos es un registro electoral, salvo, por ejemplo, en el caso de las primarias, donde expresamente hay una disposición legal que nos permite generar los padrones para que puedan utilizar los partidos que van a usar ese mecanismo de selección de candidatos, o en los casos de elecciones generales o de plebiscito. El domicilio electoral, desde mi punto de vista, creo que complicó el hecho en aras de la libertad o de cierta libertad, permitir que no fuera, como era antes, exclusivamente la residencia de la persona, vale decir, el lugar donde pernocta, el lugar donde está el día anterior de la elección, y abrieron en la reforma del año 2012 la posibilidad que se eligiera entre el lugar de residencia habitual o transitoria, dice la ley. Segundo, el lugar donde ejerce profesión o oficio o el lugar donde trabaja. O sea, hoy día hay 3 posibilidades de domicilios electorales que además en la reforma del 2012 se establece como órgano prioritario para generar el cambio de domicilio el registro civil y no el servicio electoral. Entonces pasamos de un régimen donde existían las juntas inscriptoras, que creo que son los órganos públicos que tuvieron mayor presencia a nivel del país, había más de casi 600 en todas las regiones del país, donde las personas iban y se inscribían voluntariamente. Al cambio, a la inscripción automática, recibimos más de 5 millones de datos de registros de personas, entre ellos personas vivas, personas muertas. La lamentable inclusión del expresidente Salvador Allende en una mesa en la Estación Central, y como él, una serie de otras personas que ya estaban fallecidas, pero que no estaban registradas ni tenían el certificado de función por parte del registro civil. Ahora, ese domicilio electoral es uno de los datos que tenemos que llevar en el registro y que es fundamental también cuando generamos los padrones. El sentido de fondo del registro del domicilio electoral es obviamente el control social. Nosotros como servicio electoral hacemos un control, después lo voy a explicar en unos minutos más, pero es importante que las personas, los ciudadanos, la transparencia obliga, y si uno mira la tendencia desde el punto de vista doctrinario, en general los países abogan porque los datos que contengan los padrones electorales sean lo más inclusivos y lo más extenso posible. Pero por otro lado, se contradice con lo que es la realidad, que también lo quiero plantear en unos minutos. Nosotros nos encontramos entonces primero 140 días antes de una elección o un plebiscito, cerrando los cambios de domicilio y cerrando los datos del registro. 120 días antes, esto ocurrió por el sábado atrás, nosotros tenemos que poner a disposición de 2 auditoras independientes el padrón provisorio. Padrón provisorio, que el artículo 32.3 me parece, quiero equivocarme en esto, establece que es público, que además se le entrega a cualquier persona y el requirente solo se le puede cobrar los gastos de impresión, de reproducción. Ni siquiera podemos cobrar el CD. Y además, dentro de los 5 días siguientes tenemos que entregar esta información donde va el domicilio electoral, el sexo, la comuna, la circunscripción, la mesa, a los partidos políticos. Vale decir,
es público, se entrega a los partidos políticos y a cualquiera persona que lo requiera. 90 días antes, nosotros tenemos que entregar el padrón, publicar en la página web del servicio el padrón auditado. Y en ese padrón auditado hay que incluir el domicilio electoral. 60 días antes, bueno, y ahí se abre un espacio donde ante el Tribunal Calificador de Elecciones, los tribunales electorales regionales, y las personas pueden reclamar por omisiones, por errores en los nombres, por errores en los domicilios, por errores en el sexo, etc. Cualquier cosa de esa naturaleza es reclamable. Hay 10 días, una vez resuelto por el tribunal, nosotros tenemos que corregir entonces los padrones que pasan a ser definitivos, 60 días antes, y que tienen, en ese caso también, la necesidad de ser publicados, o la obligación de ser publicados en el sitio web. Esta es la situación en la que estamos. Recibimos una serie de reclamos. Recibimos reclamos, incluso la primera vez de parlamentarios que participaron en la redacción de la ley. Y algunos hablaban, ¿no es cierto?, hoy día ya es más grave decirlo, y lo digo con seriedad, que publicar el domicilio podría permitir a sicarios que pudieran, cosas del otro Chile, digamos. No lo que estamos viviendo hoy día, donde efectivamente ahí se pueden generar riesgos de esa naturaleza. Pero nos dimos cuenta que estaba el tema también del acarreo. Y por primera vez, desde que asumimos y me correspondió asumir la presidencia del Consejo, nosotros fuimos proactivos y presentamos querellas criminales en Sierra Gorda, en Colchane y en diferentes lugares donde nos dábamos cuenta que 90 personas era imposible que vivieran en un sitio de Iriazo, o 100 personas domiciliadas en la calle Arturo Prato, la calle Salvador Allende, en alguna de estas comunas del norte del país. Hubo juicios abreviados y personas que fueron sancionadas, que están cumpliendo su condena. Y nosotros vamos a seguir en esa línea. Es más, es bien interesante, porque si uno mira los cambios del padrón, hoy día la mayoría de los soldados, de los conscriptos que se mantenían afiliados en la zona sur del país, o en Coyhaique, que es la zona donde están los regimientos, hoy día rápidamente cambian sus domicilios, y hay cambios de domicilio importantes, en números relevantes, que muestran que efectivamente aún no las comunas quedan con el número de habitantes que generan los censos de población, y no quedan triplicadas por buses que suben ese mismo día, y donde se han generado incluso, como en Mamiña, me parece, o en Camiña, peleas donde las personas hacen barricadas para que no puedan subir los afuerinos, que vienen a elegir a un alcalde también afuerino, habitualmente. Entonces es un tema de cierta relevancia, porque ya está afectando la seguridad y el orden público. Yo diría que es importante ver, por ejemplo, la situación internacional respecto a eso. Hemos revisado 23 países, en la legislación de 23 países, en ninguno se publica, hay una publicación online de los padrones como tales, salvo Costa Rica, que lo publica pero en formato no procesable ni legible, Trinidad y Tobago, que también lo publica de esa forma, y México, que lo publica pero permitiendo exclusivamente que sea el interesado el que pueda reclamar en algún caso algún error o conocer su situación. Eso hoy día nosotros lo entregamos y está en nuestra página web a través del sistema de consulta de datos, pero que no registra el domicilio, obviamente. Con el RUT las personas pueden, o el RUN, las personas pueden llegar a saber la mesa de votación, si son vocales o no son vocales, y todos esos datos que todos sabemos. Esa entonces, le diría, Presidenta, es la situación actual en la que nos encontramos, y donde siempre salimos muy criticados. Nosotros queremos defender las instituciones, están muy desprestigiadas. Si algo nos hemos puesto como tarea y objetivo principal es defender el prestigio que tiene el servicio electoral, más en el extranjero que afuera. Nadie es profeta en su tierra, sin perjuicio que, para ser justo, aquí también se le reconoce eficiencia al servicio electoral. Si usted me permite, antes de terminar,
le comento que en este mismo tiempo, tuvimos reunión ayer, la semana pasada también, con la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados. Estamos revisando un proyecto de ley que surgió del cumplimiento de una obligación que se estableció el año 2016 para el servicio electoral de dar cuenta después de cada elección al Senado y a la Cámara de Diputados de aquellos ajustes que debieran hacerse a la legislación en las 3 leyes ejes del sistema electoral, la de partidos políticos, la de votaciones populares y escrutinio, y la de transparencia y gasto electoral. Nosotros por un tema, bueno, preferimos entregar primero este documento, un documento que contiene 64 propuestas, al Ejecutivo, y al mismo tiempo pedimos al Senado y a la Cámara que nos recibiera para poder rendir esta cuenta. La Cámara, la Comisión de Gobierno, la Cámara nos recibió en el mes de octubre pasado, pero todavía no recibimos respuesta del Senado para poder dar cuenta de este documento de mayo del año 2019. Todavía está vigente. Le comento entonces que a partir de ese trabajo con el ministro Gonzalo Blumel como ministro de la SECPRES, logramos preparar un proyecto bastante grueso que resuelve también otros problemas distintos a este, pero que después se fue deslavando con el cambio de ministro, y hoy día el ministro Alvarado es heredero un poco de un proyecto bastante light, por decirlo de alguna forma, que se moleste la SECPRES, pero hay que decir la verdad. Entonces, estamos en una etapa en que hay mucho interés de parte de los diputados de la Comisión de Gobierno, de la Honorable Cámara de Diputados, y también del Ejecutivo. Tenemos de hecho una reunión en estos días para ver cómo mejoramos ese proyecto e incorporamos temas que son relevantes. Este sería uno de ellos. Pero además, Presidenta, hay 2, solamente los nombro, que son fundamentales. No podemos seguir teniendo más de 4.000 personas con 130 años. No puede ser que las personas, no, tendríamos varios títulos y medallas y récord Guinness. No puede ser. Desde el año 2013 estamos pidiendo facultad. El año 2013 el gobierno del presidente Piñera presentó 2 proyectos, el primer gobierno, de 2 proyectos para los efectos de permitir administrativamente excluir no del registro, sino que del padrón a las personas con más de 80 años que no hubiesen votado en las últimas 2 elecciones, que no tuviesen sus documentos al día. Un primer proyecto pasó todos los trámites, pero fue rechazado por el voto dirimente del presidente del Tribunal Constitucional. En ese entonces llegaron a 6 y dirimió el voto del presidente, rechazando esa posibilidad de actualización de padrón. Y hoy día tenemos más de 501.000 personas con más de 80 años. Hoy día se vive bastante. Yo tengo mis 2 padres vivos de más de 90 años. Pero hay personas de más de 90 años que no tienen documento de identidad, que no han renovado su documento de identidad en los últimos 11 años y que no han votado en las últimas 2 elecciones. Son 152.000 personas que están ahí. Ese punto va en el proyecto y que presentó el ministro Ward y que estamos viendo ahora con el ministro Alvarado. Pero hay otra parte, y con esto termino, que también nos preocupa. 356.000 personas en Chile quedaron como afiliados a partidos sin haberse reinscrito. Como usted bien sabe, y los senadores también, durante un año, los militantes, los afiliados podrían reinscribirse a los partidos. Había 883.000 afiliados a los partidos que existían en esa época. ¿Saben los señores senadores, las señoras senadoras, cuántos se reinscribieron? Muy poco. 57.000. Quedaron más de 700.000 que no se reinscribieron. Y se completó el quórum de los partidos con militantes nuevos. Terminó ese proceso, ha ido decantando el tema. Hoy día 6 partidos han eliminado de su registro a los militantes que no se reinscribieron y que no participan en la vida partidaria. Hay otros 6, me parece, que no lo han hecho, pero lo concreto es que hay 356.000 personas que yo creo que están seguras que son independientes,
y que ya nos generó problemas en las primarias del año pasado, antepasado. En este ciclo electoral 2021, 2020, 2021 y probablemente 2022, para ratificar la Constitución si gana el apruebo el 25 de octubre, en este ciclo pueden haber 5 elecciones primarias. En esas 5 elecciones primarias van candidatos, se pueden inscribir candidatos como independientes que vamos a tener que rechazar, porque aparecen afiliados a un partido sin su consentimiento y por expresa disposición de un artículo transitorio, el artículo 2º transitorio, inciso 6 de la ley 20.900. Pero lo que es más grave en esta oportunidad es que hay muchas personas que van a querer inscribirse probablemente, si gana el apruebo, como convencionales constituyentes, siendo independientes, y también los vamos a tener que rechazar porque están en esta situación que yo creo que debemos resolver. Ya han pasado 3 años, lo hemos pedido en todos los tonos cada vez que hemos sido invitados más a la Cámara de Diputados que al Senado, hay que reconocerlo. Lo hemos conversado con el Ejecutivo en los distintos gobiernos y yo creo que hoy día llegó el momento, Presidenta, de trabajar esta ley, que como le digo, estamos trabajando y estamos muy avanzados en la Cámara de Diputados. Yo no sé los mecanismos que se pueden utilizar ahí, pero es indispensable resolver estos temas a la brevedad. Eso es lo que yo podría informar y quedo a disposición, y se me había olvidado saludar especialmente a Juan Pablo Durán también, que muy amablemente me invitó telefónicamente el día viernes y le agradezco su gentileza. Gracias, presidente. Gracias, Patricio, por la exposición. Un par de temas previos, antes de dar la palabra, pedirle a los señores senadores que podamos prorrogar esta sesión por 15 minutos para alcanzar a terminarla, si están de acuerdo. Y en segundo lugar, Juan Pablo, me gustaría que buscara el oficio en que el CERVEL dice que en mayo del 2019 nos rindió cuenta y que hasta el día de hoy esta comisión no ha dado respuesta. Para buscarlo y revisarlo, que lo tengan los miembros de la comisión y podamos responderlo. Patricio, ¿quiere decir algo? Sí, perdón, le aclaro. Mire, no sé, Presidenta, para no ser injusto, si hay un oficio concreto enviado al Senado, pero lo que sí hay peticiones concretas de los respectivos presidentes del Senado durante esta época. Okay. Y en ambos casos quedaron de invitarnos. ¿Sabe lo que se produjo ahí? Un debate. Y lo mismo que en la Cámara. Unos decían que la Comisión de Constitución es la que tenía que recibir el informe del CERVEL, otros decían que era la comisión que usted preside, la Comisión de Gobierno. En la Cámara se optó por la Comisión de Gobierno. Aquí todavía parece que no se ha optado por ninguna, pero nos interesaría poder compartir un trabajo que les costó a muchos de nuestros funcionarios, que lo hicimos. Además es un trabajo empastado, es como para guardarlo. Ajusta la legislación electoral, primera vez en Chile, ¿no es cierto?, que el servicio electoral, por disposición legal, tiene que hacer una evaluación de un proceso electoral. Lo hicimos incluso con normas redactadas, así que si alguna vez lo podemos ver, les va a interesar, presidente. De todas maneras, lo vamos a poner en tabla lo antes que podamos, presidente. Ofrezco la palabra a los señores senadores. Rodrigo, senador Galilea. La palabra, gracias, presidenta. Bueno, quería compartir efectivamente las preocupaciones que tiene el director del CERVEL. Efectivamente, dada la calendarización que tenemos desde octubre en adelante, el tema de resolver toda esta gente que aparece inscrita en razón de este transitorio y que en verdad no pertenece a ningún partido, ni en su mente, ni en su espíritu, ni en nada, es un tema tremendamente relevante para resolver. Así que ese es un primer punto al que le tengo que poner mucha atención para que lo conversemos con Claudio Alvarado, presidenta, y veamos la posibilidad de darle especial prioridad. En segundo lugar, respecto del primer tema de los registros, don Patricio, lo que mucha gente criticó es que, independiente de que está la norma de publicar 3 meses antes los registros electorales, incluido el domicilio de las personas, era que, habiéndose modificado la Constitución en relación a la privacidad de los datos personales, se debía entender derogado tácitamente esa obligación del CERVEL. Yo no sé cómo lo ve usted, si es una interpretación muy
muy interesada, o si efectivamente podría ampararse el CERVEL en esa nueva disposición constitucional para decir esta información no la voy a entregar, punto, como una manera de resolver este tema. Y en tercer lugar, quería preguntarle por una solicitud que le hicimos la última vez que usted acudió presencialmente a la Comisión de Gobierno. En esos meses, que ya no me acuerdo cuándo fue, había mucha inquietud pública y salió publicado en la prensa que habían habido muy anormal cantidad de cambios de domicilios. Y ahí la unanimidad de la comisión le pidió al CERVEL saber dónde estaban, si es que iban enfocadas a determinadas comunas, qué sé yo, qué es lo que, si estaban muy concentrados en algunos domicilios, en fin. Y me da la impresión de que no nos llegó esa información. Entonces quería aprovechar esta oportunidad para o reiterarla si es que no nos han mandado, y si es que ya está terminada, ojalá la pudieran compartir. Gracias, presidente. Gracias, senador Galilea. Senador Insulza, tiene usted la palabra. Sí, presidenta, muchas gracias. Con su venia, presidenta, yo quería preguntarle no más decirle al señor director que valoramos mucho su presencia acá y lamento mucho que haya sido poco frecuente. En realidad lo que yo voy a proponer es que sea más frecuente, porque creo que él ha planteado algunos temas más allá de lo que nosotros habíamos previsto. Habíamos estado conversando con ustedes este tema de los que estaba planteado de las personas, de los domicilios de las personas. Yo quiero decir claramente que yo estoy en contra de cualquier cosa que signifique permitir que se viole la privacidad de la gente, las funas y todas esas barbaridades que se hacen, y no estoy en disposición de darle ninguna facilidad a nadie para que perpetre semejantes actos. Entonces creo que realmente tenemos que trabajar ese asunto. Hay otros temas también. Yo creo, por ejemplo, que el tema de los fallecidos, este es un tema que, como sabe el presidente del Consejo, está presente hace muchísimo tiempo. Y ha sido por una razón muy humana, que eran fundamentalmente los familiares de los detenidos desaparecidos, que siempre se oponían, y en eso motivaba a los partidos entre los cuales yo participo, a no hacer algo que es obvio. La negativa a declarar que estas personas probablemente estaban fallecidas y eliminarlas del registro. Podemos examinar ese tema con calma y con mucha prudencia, pero yo creo que es necesario enfrentarlo. También el tema de los, ¿cómo se llaman en los periódicos hoy día? Los zombies, o sea, los que son militantes pero no militan. Eso, también, yo estoy muy dispuesto a esto, presidente. Entonces, a mí me gustaría que tuviéramos una sesión sobre esto con el presidente del Consejo y le diéramos soluciones buenas a este asunto. Y desgraciadamente ahora estamos en una falta de tiempo bastante grande, porque ya estamos a 5 minutos de terminar la prórroga. Y uno quisiera que, como el presidente del Consejo ha dicho, lo invitamos poco y además lo tengamos acá esperando una hora y al final hable 15 minutos. Entonces yo me atrevería a sugerir que pudiéramos conversar estos temas con más calma con el presidente del Consejo. Yo estoy dispuesto a todas las modificaciones legales que él considere necesarias para el desarrollo de su trabajo. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador. Presidente, efectivamente, yo creo que esta comisión está absolutamente abierta a escucharlo y avanzar en darle pronta solución a los temas más urgentes, que desde nuestro modo de ver, particularmente el tema de los domicilios, por la cercanía que está la obligación, ¿no es cierto?, de esa publicación, era uno de ellos. Pero si a usted le parece, podemos planificar una sesión para la próxima semana en que a mí me gustaría pedirle si usted pudiera hacernos una presentación puntual en aquellos temas que a lo mejor le gustaría abordar con nosotros. Yo no sé, o decirnos de frentón, ya los abordamos en la comisión de la Cámara o están con el Ejecutivo, porque tampoco la idea es que si ya hay una moción parlamentaria en la Cámara en ese sentido, o el Ejecutivo tiene un proyecto, ¿para qué agregar otro nosotros, salvo que fuera por celeridad del tema? Por un poco, acá en la Comisión de Gobierno, como usted ha podido ver, estamos más o menos todos contestes en hacia dónde debemos o cuáles son los problemas a resolver. Entonces, nosotros tenemos la intención de avanzar en una moción que quisiéramos presentar a más tardar la próxima semana respecto a
sacar la obligación de que usted haga público el tema de los domicilios, pero probablemente nos gustaría, si a usted bien le parece, ¿no es cierto?, invitarlo a una sesión exclusiva con usted para ojalá la próxima semana o 2 semanas, si es más tiempo lo que requiere, para que nos haga esta presentación y nos diga en estos temas, necesito contar con ustedes, estos temas los estoy resolviendo en la Cámara, estos temas ya hay un proyecto olvidado por ahí y tratar de recuperarlo. No sé si eso, le doy la palabra para contestar las consultas de los concejales y la propuesta que le hemos hecho. Está silenciado, tiene que activarse ahí. Ahí sí. Sí, primero, respondiendo, gracias, Presidenta. Primero, respondiendo un poco a la parte de consultas del senador Galilea. Bueno, efectivamente hubo un cierto debate respecto de cómo influía la modificación constitucional respecto del tema de la reserva, en lo que decía relación con una ley orgánica constitucional que de alguna forma lo que hace es generar o complementar la visión de lo que son las elecciones íntegras. Hoy día la integridad de una elección o el proceso de generación de cargos de elección popular de alguna manera también va en la línea de la transparencia. Ahora, sí vimos que hay casos y por ahí podría haber alguna solución. Cuando uno hace hoy día esta declaración de patrimonio de intereses, le preguntan si tiene propiedades y si llegara a tener en cuál de ellas tiene su domicilio, de manera que esa no se publica en el registro público que queda en la Contraloría General de la República. Nosotros, a partir de ese debate, también coincidimos que resulta hasta peligroso, como decía el senador Insulza, hoy día entregar estos domicilios electorales que no siempre coinciden. Muchas de esas funas se funan porque no coinciden con las residencias reales, efectivas. Si ustedes vieran, y les voy a traer el dato en la próxima sesión, la cantidad de dinero que se pierde con las cartas certificadas, que son devueltas de correo porque las personas no viven donde dicen que viven, por este sistema, digamos, de poder optar ante distintos domicilios. Pero bueno, voy a revisar, senador, efectivamente, si se contestó o quedó por ahí, a lo mejor olvidado, el tema de los cambios de domicilio. En esa oportunidad, si mal no recuerdo, lo que se planteó es que una cantidad muy relevante de cambio de domicilio, a partir del 15 de noviembre, cuando se anuncia el plebiscito, hace que personas que no habían votado en 6 elecciones desde el año 2012 hasta la fecha, fijaran un nuevo domicilio, se cambiara. Lo consideramos más bien como, además era un proceso de carácter nacional, donde no tiene mayor interés el municipio, la comuna, donde la persona esté en este momento domiciliada, o tenga residencia, o estudie, o trabaje. Pero me llevo de nuevo su solicitud y vamos a hacer ese cambio, ese estudio. Puente Alto, Maipú y Santiago siguen siendo las comunas hoy día que tienen mayor cantidad de domicilios y cambios de domicilio, que siguen agrupando mucha gente. Respecto a lo que señala el senador Insulza, efectivamente, y coincidiendo con la necesidad de hacer un cambio, aprovecho de señalar lo que hemos visto como posible solución. Nosotros evaluamos la posibilidad de que no se publicara el domicilio con transparencia activa, pero sí que se dejara la posibilidad de, a través de la transparencia pasiva, de una consulta que pudieran hacer personas identificadas probablemente con clave única, consulta de determinados domicilios de determinadas personas, incluso señalando los motivos. Porque, claro, una cosa es la protección de la intimidad de las personas, etcétera, pero otra cosa también es poner ciertos cortapisas para que sean los ciudadanos, para que sea la ciudadanía, el que sabe quién es el vecino, el que sabe si el sitio del lado es eriazo y no hay una construcción hace 30 años, quien pueda efectivamente
hacer esas denuncias ante los tribunales electorales regionales y pueda de alguna forma también hacerse parte de este control que hace el servicio electoral en la medida que puede. No conocemos a los vecinos, pero sí, las personas se conocen entre sí, en los barrios, entonces buscar a lo mejor algún mecanismo que con clave única permitiera y con una clara identificación, señalando los motivos, se nos permitiera o se nos solicitara informar ese domicilio. Es una idea más, la vamos a desarrollar porque no hay acuerdo, y quiero ser muy transparente, todavía en el Consejo. Incluso algunos consejeros están por mantener la norma, porque efectivamente hoy día publicar el sexo es menos relevante, ¿no es cierto?, que publicar el domicilio de las personas por hechos que hemos conocido en el último tiempo. Respecto al último punto, y yo comparto con el senador Insulza, creo que el gran problema estaba en los detenidos desaparecidos. El primer proyecto el presidente Piñera consideraba no solamente a personas mayores de 80 años, sino que también a personas menores de 80 años que no hubiesen obtenido su licencia en los últimos 20 o 30 años. Evidentemente, ahí ingresaban personas detenidas desaparecidas, más de 1000 y tantas personas, y que todavía no se conoce su paradero. Hicimos una propuesta en su momento, no la he hecho por escrito, pero yo creo que respecto de eso, y con esto termino, una deuda que tiene la sociedad chilena podría saldarse como se han hecho en países vecinos, en países hermanos, y establecer una especie de memorial simbólico, que las personas detenidas desaparecidas no sean excluidas administrativamente como otra persona que murió en condiciones naturales o que no sacó su carnet y se perdió en el tiempo, sino que se les reconociera y se les mantuviera por todo el tiempo hacia adelante en la historia, dentro del registro electoral, con la anotación de que es una persona que desapareció, digamos, porque nosotros en eso somos a veces, y lamentablemente, el criterio economicista y que prima en nuestra sociedad. Resolvimos el tema de los bienes inmuebles, y hay personas ahí que están desaparecidas, detenidos desaparecidos que pudieron optar a becas, y está muy bien hecho que lo hayan hecho, que fueron desaparecidas en ausencia, personas que están en ausencia. ¿Por qué no hacerlo en un tema tan relevante como el derecho ciudadano a elegir, a ser elegido o a participar directamente en el gobierno o a través de representantes en el gobierno del pueblo? Creo que sería muy interesante, dignificaría a Chile que pudiéramos hacer una especie de memorial y que en el registro electoral permanecieran las personas con la anotación de que están desaparecidos en ausencia o se desconoce su paradero. Usar el mismo nombre, no pongamos aquí creativo, el mismo nombre que se usó para resolver los problemas económicos. Aquí también hay temas éticos y hay temas morales de los cuales creo que estamos todavía pendientes, por lo menos en lo que a mí respecta en el tema de los registros electorales y de los padrones electorales. Disponibles, si usted me dice la próxima semana, Presidenta, encantado. Si en 2 semanas más, no sé si le parece, si me da un tiempo y me pongo de acuerdo con el señor secretario para ver si tenemos disponibles los textos legales, los textos que nos gustaría entregarle a todos los senadores para que tengan en su biblioteca, digamos, este trabajo del servicio electoral. Pequeño, humilde, sencillo, pero hecho con mucho esfuerzo y con ganas de colaborar a profundizar la democracia. Muchas gracias, presidente, por su disposición. Por cierto que sí, esperamos esa información y esta coordinación para tenerlo en una próxima sesión, en una sesión enteramente dedicada por esto. Sin duda que hay muchos temas en los que avanzar y estamos disponibles para perfeccionar nuestros sistemas con la prontitud y celeridad que ello significa. Agradeciendo nuevamente su presencia y habiendo tratado los temas para los cuales fue citada esta sesión, en nombre de Hoy de la Patria se levanta. Muy buenas tardes.